Moisés y la zarza ardiente. ¿Alguna vez has notado cómo los momentos más ordinarios pueden esconder encuentros que cambian la vida? Un día tranquilo en el desierto, un simple pastor ve algo que se niega a tener sentido y todo comienza a cambiar. Esta historia de Moisés y la zarza ardiente nos invita a descubrir qué sucede cuando Dios rompe el silencio, llama al que ha sido pasado por alto y revela a propósito donde nadie lo espera. Moisés, convertido en pastor, vaga por el desierto después de huir de Egipto, cargando recuerdos del lujo del palacio y de un exilio repentino. El desierto se extiende sin fin, enseñando paciencia a través del calor, el silencio y la supervivencia. Un día común se vuelve extraordinario cuando aparece una llama a lo lejos, ardiendo sin consumir su origen. La curiosidad lucha contra la cautela mientras Moisés se acerca, sin saber que la historia se está inclinando hacia él. Este momento introduce temas de identidad, temor e interrupción divina, recordándonos que la transformación suele comenzar en medio de las tareas rutinarias. La escena se siente silenciosa, pero cargada, como si la creación misma contuviera el aliento, esperando que un hombre vacilante note algo imposiblemente diferente. El fuego, en las culturas antiguas, simbolizaba peligro, purificación y presencia divina, haciendo esta visión inmediatamente inquietante. Moisés espera destrucción, pero la zarza permanece viva, redefiniendo su comprensión del poder. Una voz pronuncia su nombre, personal y autoritaria, atravesando años de ocultamiento. Al quitarse las sandalias, Moisés queda expuesto, reconociendo tierra santa bajo sus pies. El encuentro redefine la santidad como cercanía más que distancia. El llamado de Dios interrumpe la narrativa de fracaso de Moisés, revelando que los pastores olvidados pueden convertirse en mensajeros escogidos cuando finalmente escuchan una voz más allá del miedo, y el valor comienza a despertar lentamente en su corazón tembloroso. Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, uniendo promesas pasadas con una urgencia presente. Moisés aprende que la compasión divina ha observado el sufrimiento en Egipto durante generaciones. La misión se revela con claridad: liberación, confrontación y regreso. Moisés se siente incapaz y expresa inseguridad marcada por el exilio y el arrepentimiento. Esta resistencia lo humaniza, reflejando la duda universal cuando el propósito parece abrumador. En lugar de rechazar la vacilación, Dios responde con paciencia, mostrando una alianza donde la fuerza divina compensa la debilidad humana, formando el liderazgo a través de la confianza y no solo de la seguridad, construida con el tiempo mediante obediencia y humildad. La escena de la zarza ardiente también confronta la idea del silencio divino. Durante años, el cielo parecía distante mientras la opresión crecía sin freno. Ahora, la voz brota del fuego, demostrando que el silencio nunca fue ausencia. El tiempo se vuelve central, sugiriendo que la preparación ocurre de forma invisible antes de que llegue la revelación. La soledad de Moisés no fue castigo, sino formación. El desierto moldeó resiliencia, empatía y atención. Esta nueva perspectiva desafía a reconsiderar las temporadas de espera, entendiendo que la formación oculta suele preceder los momentos en que el propósito finalmente habla de manera clara e inconfundible al corazón receptivo, preparado en silencio por la perseverancia. Los nombres tienen poder, y Moisés pide el nombre de Dios para comprender la autoridad detrás del mandato. La respuesta, yo soy, desafía toda limitación, presentando el ser mismo como presencia activa. Esta revelación transforma la teología, mostrando a Dios
como eternamente presente, no limitado por el tiempo. Moisés se encuentra con el misterio más que con explicaciones, invitándolo a confiar más allá de la comprensión. El nombre divino se convierte en una promesa de compañía. Donde vaya Moisés, la presencia irá también, transformando el miedo en avance, anclado en una relación y no en la certeza. Este primer encuentro termina sin acción visible, pero lo cambia todo por dentro. La conciencia del llamado se asienta con peso, despertando esperanza y temor. Dios no elimina el miedo, lo redefine. El miedo se convierte en reverencia, sosteniendo la obediencia. La zarza continúa ardiendo detrás de Moisés, simbolizando una verdad que permanece incluso cuando no se ve. Una vez encontrado, el llamado divino no puede olvidarse, solo responderse más tarde mediante una obediencia difícil en medio de pruebas. Regresar a Egipto representa enfrentar traumas pasados y una identidad inconclusa. Moisés debe confrontar el lugar donde falló, ahora llevando un mandato divino. La promesa de la presencia lo acompaña, contrarrestando recuerdos de rechazo. Dios lo equipa con señales, no para espectáculos, sino para despertar fe. Cada señal habla contra la desesperanza, afirmando que el poder sirve a la liberación. El camino de regreso transforma la geografía en testimonio, demostrando que la obediencia a menudo exige volver a capítulos dolorosos con un propósito renovado. La paciencia de Dios con Moisés continúa cuando resurgen las dudas. Aparecen el temor al hablar, el miedo al liderazgo y la comparación. En lugar de reprenderlo, Dios provee a Aarón, modelando una misión compartida. El llamado nunca es solitario. Se desarrolla a través de relaciones. Esto enseña que las limitaciones no descalifican el propósito. La estrategia de Dios incluye colaboración, rendición de cuentas y apoyo. La debilidad se convierte en invitación a la comunidad, demostrando que los planes divinos prosperan cuando las personas dependen unas de otras. La zarza ardiente permanece como punto de referencia a lo largo del liderazgo de Moisés. Cada vez que la resistencia se intensifica, la memoria regresa al fuego y a la voz. Este ancla sostiene la perseverancia frente a la oposición del faraón. La historia resalta el recuerdo como combustible espiritual. Recordar los encuentros fortalece la obediencia cuando los resultados se retrasan. Para los oyentes de hoy, esto anima a volver a momentos de claridad en medio de la confusión. La fe madura al revisitar experiencias fundacionales, permitiendo que la revelación pasada ilumine la incertidumbre presente. El fuego que no consume simboliza una santidad que preserva en lugar de destruir. El poder de Dios no borra la humanidad, la refina. Moisés sigue siendo el mismo, pero transformado. Esto equilibra asombro e intimidad, evitando que el temor se convierta en distancia. Lo divino elige revelación en vez de aniquilación. Esta imagen consuela a quienes temen acercarse a la santidad. La transformación no implica perderse, sino cumplir el propósito para el cual fuimos creados, alineados con la voluntad divina. La historia de Moisés invita a los oyentes a notar sus propias zarzas ardientes. Interrupciones inusuales, preguntas persistentes o convicciones silenciosas pueden señalar un llamado. El desafío está en la atención y la respuesta. Dios aún habla en entornos ordinarios, esperando curiosidad y humildad. La Tierra Santa aparece donde se reconoce su presencia. Esta perspectiva transforma la vida diaria en un posible encuentro, animando a la atención, la reverencia y la disposición a quitarse las sandalias metafóricas cuando el propósito susurra suavemente en medio de la rutina. El encuentro finalmente inicia un camino de liberación que afecta generaciones. La atención de un solo hombre
altera el destino de una nación. Esto subraya el peso de la obediencia personal. La historia gira en momentos en que las personas escuchan. La zarza ardiente enseña que Dios inicia, los seres humanos responden y el mundo cambia. Estos relatos inspiran responsabilidad sin presión, recordándonos que corazones atentos pueden convertirse en canales de libertad mucho más allá de la comodidad personal. La zarza ardiente revela a un Dios que ve el sufrimiento, habla con propósito e invita a personas vacilantes a misiones significativas. El encuentro de Moisés muestra que el llamado a menudo comienza con atención, no con habilidad. A través del fuego que no consume, aprendemos que la presencia divina transforma sin destruir, guiando vidas ordinarias hacia un impacto extraordinario mediante la confianza, la obediencia y la fe. Si esta historia resonó en tu corazón, recuerda que el propósito a menudo susurra antes de gritar. Mantente atento, curioso y fiel en lo ordinario. Si esta historia te bendijo, suscríbete al canal, comparte tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos mientras seguimos explorando relatos que inspiran fe, valentía y esperanza.